El título de esta predicación en esta mañana, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en Filipenses, y el título de la predicación es Avanzando hacia la meta. Y os puede sonar porque es exactamente el mismo que el de la serie. Esta serie, cuando la empezamos, dijimos que se llamaría Avanzando hacia la meta, porque este texto que vamos a estudiar hoy es precisamente el corazón de la serie, es lo que me ha inspirado a poder empezar esta serie de predicaciones en el libro de Filipenses. Permíteme preguntarte, ¿te consideras un cristiano maduro? ¿Te consideras un hijo o una hija de Dios maduro? Y si es así, si respondes que sí, ¿qué crees que te ha hecho madurar en tu caminar con el Señor? Piensa en las situaciones, en las personas que te han ayudado a crecer espiritualmente hasta donde estás hoy en día, hasta ser una persona madura. Yo os digo con sinceridad que yo creía que era maduro, hasta que pienso en que van a ser mi hijo dentro de poco tiempo, que por cierto, mi hijo se llamará David. Y claro, te ves en la situación de que te viene un niño, no sabes ni cambiar un pañal, y dices, vaya, qué maduro soy. Pues no, me falta aprender. Pues así mismo, como creyentes, sin importar los años que llevemos en el Señor, debemos de pensar, ¿soy alguien maduro? Y si no lo soy, debo de pensar qué debo de hacer para poder madurar, porque no puedo seguir siendo un niño espiritual toda la vida. Esa es la queja que Pablo hace a la iglesia de los Corintios. Perdón. También es la queja que hace el autor de Hebreos a aquella iglesia, porque le dice que debiendo ya ser maestros, aún ellos son niños, les tienen que dar viandas, papilla, no pueden comer todavía un alimento sólido. Pues bien, el apóstol Pablo sin duda era un cristiano maduro. Ya habían pasado muchos años desde que él se había convertido hasta que él escribe la carta a los filipenses. En su caso, él pudo madurar más rápido de lo normal porque él tuvo un montón de dificultades en su caminar como cristiano. Él tuvo persecuciones, le intentaron matar. Nuestras dificultades también nos ayudan a crecer a nosotros. Pero él también pudo estar al lado de personas que le ayudaron a crecer espiritualmente. Ahí hay compañeros de viaje tremendos como Bernabé y muchos otros. También él participó en diferentes ministerios, como principalmente las misiones. Todo eso le ayudó a él a crecer. Y en el capítulo 3 de Filipenses que estamos estudiando, Pablo nos habla acerca de su biografía. Hace 2 semanas vimos el pasado de Pablo, en los versículos 1 al 11. Él nos contó quién era él. Yo soy, ¿os acordáis? Judío de pura cepa, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, tal. Nos contó todo lo que él era en el pasado. Vale, ¿qué veremos hoy? Hoy vamos a ver quién es Pablo en el presente, en los versículos 12 al 16. Pero también veremos quién será Pablo en el futuro, versículos 17 al 21. Y en esta mañana, atención, vamos a estudiar un texto que nos va a desafiar a no conformarnos con nuestra estatura espiritual. Nos desafía este texto a crecer, a avanzar, a madurar en la fe. ¿Hasta qué estatura? Hasta Cristo. Hasta que tú y yo lleguemos a ser igual que Cristo. Si eso nunca lo voy a llegar a ser en esta vida, claro que no lo vas a llegar a ser. Pero debemos esforzarnos al máximo por alcanzarlo en esta vida y lo alcanzaremos finalmente en la presencia del Señor, como veremos. Te invito a leer conmigo Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21,
para poder aprender algunos consejos de cómo madurar o crecer espiritualmente. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21. No que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Paréntesis. Oye, no os podéis chivar las respuestas, ¿eh? Es individual. ¿Nos podéis chivar las respuestas? Volvemos. Lo primero que vemos en este texto es en los versículos 12 al 14, es ese deseo del apóstol de seguir avanzando en su crecimiento cristiano. Fijaos que Pablo ya había dicho en los versículos 10 y 11 que él lo había dejado todo lo que había sido en el pasado, él lo había dejado por ganar a Cristo y ser más como él. Pero, como vemos aquí, Pablo, a pesar de que llevaba mucho tiempo en el Señor, de hecho se calcula que Pablo podría tener entre 25 a 30 años de convertido. Déjame preguntarte, ¿cuántos años hace que te convertiste? Piénsalo. ¿Los recuerdas? ¿20, 30, 1, 6 meses? ¿50 y tantos? Pues ¿sabéis qué? Pablo tenía más o menos 30 años, 25, 30, pero Pablo no creía que por llevar mucho tiempo conociendo al Señor ya le era suficiente, sino que él muestra su anhelo de seguir hacia adelante. Fijaos lo que dice en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Es decir, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, avanzo, sigo, necesito seguir creciendo, necesito seguir conociendo al Señor Jesucristo. Y hermanos, esto nos deja ver que por muchos años que llevemos siendo cristianos, siempre seremos alumnos en la escuela del Señor. Nunca llegaremos a ser lo suficientemente cristianos para decir, ya he acabado, ya soy suficiente, ya he crecido lo bastante, sino que debemos siempre anhelar seguir creciendo. Mientras vivamos, necesitamos seguir creciendo. Y Pablo expresa lo mismo. Él dice, no lo he alcanzado, no lo he conseguido, a pesar de todo lo que él había hecho para el Señor. Y hermanos, si había un cristiano maduro, ese era Pablo. Pablo me da 1000 vueltas a mí, no sé a ti. Pero Pablo, si él dice que él aún no lo ha alcanzado, pues yo ¿dónde estoy? ¿En qué paso estoy yo? Lo que me queda es tremendo. Y hermanos, esto también nos enseña que debemos de seguir hacia adelante para poder crecer. Y yo pienso aquí,
¿No conocéis vosotros personas en las iglesias, atención, que parecen relajados? Es decir, que ya se han acomodado. Son personas que vienen fielmente, sí, cada domingo pueden estar ahí en la iglesia, pero no hacen nada. Y con no hacer nada quiero decir que no se le ve un anhelo de crecer, no se le ve un anhelo de servir, de conocer más al Señor, de trabajar para que Él y otros puedan avanzar. Hay veces que parecen personas que se han acomodado a la silla y ya no se quieren levantar de ella. Y esto nos desafía. El apóstol nos dice, nadie es perfecto, necesitamos seguir creciendo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues hermanos, sirviendo, anhelando, buscar de la palabra. Por ejemplo, me pregunto yo, si hacemos un taller de cómo leer la Biblia mejor, ¿cuántas personas vendrían? No, no hay que responder. Pero, ¿vendrían la mayoría de los que estáis aquí? ¿Vendríamos? Un taller de cómo madurar en el Señor. Si nadie viene, significa que ya creen que son suficientes maduros. Entonces, hermanos, estamos haciendo un llamado a los discipulados. Juan Carlos, ¿cuántos apuntados hay? Vamos a poner 5, 6, 7, 8, 10. Vale. ¿Los demás? ¿Ya somos suficientemente maduros para no necesitar un discipulado? Hermanos, necesitamos crecer. Un discipulado es una herramienta para crecer. ¿Por qué no lo tomamos? Ojalá se le reviente el teléfono a Juan Carlos a partir de hoy, diciéndole, oye, apúntame a un grupo. Ojalá tengamos que crear 5 grupos más. Pero necesitamos crecer y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para crecer, para madurar? El apóstol Pablo nos dice que él hace 2 cosas. Versículo 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esa cosa está dividida en 2, que es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vale, Pablo aquí nos dice como, mira, yo en mi pasado fui alguien grande, tuve muchas cosas, pero yo me olvido de todo eso, es como si no hubiese tenido nada. Y ahora tengo que avanzar, tengo que extenderme para conseguirlo todo a lo que está delante. Hermanos, nuestra vida cristiana del pasado, tienes que considerarte, como dice el Señor, un niño espiritualmente. Y como un niño tienes que luchar para crecer, tienes que luchar para avanzar. Por eso el apóstol dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí Pablo hace algo muy interesante. Él utiliza una imagen de unos Juegos Olímpicos, por así decirlo, una carrera. Esos juegos griegos en los cuales se llamaba al ganador para que reciba el premio. Solo se llamaba al ganador, no se llamaba a los que quedaban segundo, tercero y cuarto, no. El ganador, el que corría de tal manera que conseguía alcanzar el premio, era el que podía venir a recogerlo. Y aquí Pablo nos llama, yo estoy corriendo de tal manera que voy a alcanzar el premio, lucho para alcanzarlo. Y te pregunto, ¿estamos haciendo tú y yo lo mismo? ¿Estamos corriendo para alcanzar ese premio de Cristo? Me hacía mucha gracia cuando era más joven. En el instituto siempre había una clase que a mí me gustaba, a las chicas la odiaban, pero era la clase de educación física. Te ponían a correr ahí y bueno, a mí me encantaba. Correr era una de mis pasiones. Hace tiempo que ya no lo hago. Pero bueno, cuando había una carrera, yo siempre he sido muy competitivo.
Entonces no me gustaba quedar segundo y luchaba siempre por alcanzar el primer lugar, por llegar a la meta. Y me hacía gracia las chicas porque algunas iban andando. Les daba igual quedar la última. Para mí era incomprensible. ¿Cómo no te esfuerzas por llegar? Y algunas se quedaban por la mitad. Bueno, algunos chicos también, tengo que decir. Pero ¿entendéis la ilustración que intento decir, hermanos? Tenemos todos que correr para llegar a nuestra meta. El apóstol era lo que hacía y nosotros también debemos luchar por crecer y por madurar. Ahora, el apóstol nos dice, tenéis que hacer esto, correr hasta la meta. Y a veces nos ayuda a tener un ejemplo, alguien que vale, tú nos estás diciendo que lo hagamos, ¿tú lo estás haciendo? Vale, y Pablo dice sí, yo lo estoy haciendo y por eso os pido que me imitéis a mí. Versículos 15 al 17. Así que todos los que somos perfectos, que por cierto, esta palabra perfecta no significa que Pablo y otras personas ya eran perfectos, como ángeles, personas totalmente santas. Esta palabra lo que significa es maduros, maduros espiritualmente. Entonces Pablo dice, todos los que somos maduros, esto sintamos. Y si otras cosas sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, ¿qué tenemos que sentir? Ese deseo por querer seguir madurando, por seguir creciendo. Y dice en el versículo 16 y 17, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vale, ¿os acordáis también en el capítulo 2? Hemos hablado de que había unas personas, perdón, en el capítulo 3, habían unas personas que querían confundir a los filipenses. A esas personas Pablo les llama perros, les llama destructores del cuerpo, otra palabra. Esas referencias probablemente son a los judaizantes. Y Pablo también había hablado de dos ejemplos buenos, como el de Timoteo y Epafrodito. Y Pablo les dice a los filipenses, imitadnos, o sea, sed imitadores de mí y mirad a las personas que se conducen como yo. ¿Quiénes son estos? Timoteo y Epafrodito. Eran ejemplos de buenos cristianos, buenas personas que podían seguir el ejemplo del apóstol, y así él llama a los demás a seguir. Ahora, te pregunto, imagina que tienes un problema, necesitas consejo, pedir un consejo a alguien. Imagino que si quieres un buen consejo, buscarás a alguien maduro para contarle el problema y que te pueda dar un consejo. Vale, piensa en esta iglesia. Nadie conteste, por favor, pero ¿a quién le pedirías consejo? El pastor no está, por cierto. Piensa, ¿hay algún hermano, hermana que pienses, ostras, esta persona es lo suficiente madura espiritualmente para poder contarle algo y que me pueda aconsejar? Hermanos, ojalá cuando hiciera esta pregunta todos pensáramos en todos. Todos somos maduros. Todos somos lo suficientemente maduros para poder aconsejarnos unos a otros, para poder instruirnos. Pero como vemos aquí, ¿cómo se logra poder crecer? Imitando a otros. El acompañamiento, el discipulado. El discipulado uno con otros. Eso fue lo que hizo Pablo con Timoteo. Seguro lo hizo también con Epafrodito. Y ojalá todos nosotros podamos también hacerlos unos con otros, hermanos. Que podamos identificarnos como personas maduras, como dice Pablo. Porque Pablo luchó hasta el final para crecer espiritualmente. De hecho, fijaos en las últimas palabras del apóstol Pablo, escritas probablemente cuando estaba vivo. Dice 2 de Timoteo 4, 7 y 8.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, ojalá tú y yo podamos decir estas palabras cuando estemos a punto de morir. Decirle al Señor: he hecho todo lo posible en esta vida por conocerte más, por poder crecer espiritualmente. Señor, si esto es una carrera, estoy a punto de llegar a la meta, que eres tú. Y sé que tú me recompensarás, que tú me darás esa corona de vida, porque me he esforzado. También es curioso, pero en 2 de Corintios se nos menciona que los creyentes, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, según hayamos obrado en esta vida, recibiremos diferentes recompensas. Y a ver si tengo por aquí el pasaje, pero básicamente dice que hay diferentes recompensas según el crecimiento, según lo que haya obrado cada uno. Por ejemplo, suena este pasaje en Corintios cuando dice que cuando pase por el fuego la obra de cada uno, algunas obras serán como de paja, otras serán como de... Bueno, perdonad que no he tenido aquí el pasaje, pero os lo daré luego. Bien, hemos visto en primer lugar que Pablo tiene un deseo de crecer en su presente. Él dice: mira, yo he madurado a través del tiempo con el Señor, pero necesito seguir creciendo, aún no le he alcanzado. Segundo, les dice a los filipenses: imitadme, imitad a personas como yo, como nosotros, en referencia probablemente a Timoteo y Epafrodito. Y ahora, ¿por qué hay que imitar los buenos ejemplos? ¿Por qué debemos de ser cristianos maduros? Porque hay que saber discernir entre lo malo y lo bueno. Versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, hay que ser maduros, porque vendrán personas, ya sea tarde o temprano, pero vendrán personas que intentarán engañarte. Y si no eres una persona madura, vas a caer en sus redes. Fijaos en la descripción que hace Pablo de esos enemigos, de esas personas que se oponen a la obra de Cristo. Dice 3 características. La primera, su Dios. Él dice en el versículo 19, su Dios es el vientre. Probablemente, si está hablando de los judaizantes, se referirá a las leyes dietéticas que aparecen en el Antiguo Testamento, a las leyes alimenticias. Estas personas querían imponer esas leyes a los nuevos creyentes. Luego, también nos dice, su vergüenza es su gloria. Esto puede hacer referencia a la circuncisión, algo que para otras personas es vergonzoso, pero de lo cual ellos se enorgullecían. Y por último dice, y solo piensan en lo terrenal, es decir, en sus tradiciones, en sus tradiciones y imponer estas a las personas. Y ahora os digo, si para los filipenses esos enemigos de la cruz de Cristo podían ser los judaizantes, hoy en día, para ti y para mí, ¿cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? Pensando en esas 3 características que tienen, su Dios es el vientre. ¿No os suena nuestra sociedad? ¿Cómo sexualiza todas las cosas? ¿Os habéis fijado que hasta en un anuncio de una botella de agua tiene que aparecer una chica en bikini? Lamentablemente. Y es porque nuestra sociedad está sexualizando todas las cosas. Cada vez más en las películas aparecen escenas subidas de tono. Su Dios es el vientre.
Luego, su vergüenza es su gloria. ¿No suena que nuestra sociedad, como bien dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno? La sociedad se enorgullece de cosas que deberían de ser vergonzosas. Y por último, solo piensan en lo terrenal. Disfruta esta vida porque esto es todo lo que tenemos. Son las cosas que dice nuestra sociedad. Pues nuestra sociedad hoy en día es un tipo de enemigos de la cruz de Cristo. También podríamos hablar de otras religiones, de sectas del mismo cristianismo. Y hermanos, todo lo que solo piensa en estas características es algo que se opone a la obra de Dios. Y Pablo nos dice, tienes que ser alguien maduro para poder resistir a todas esas personas. Si no somos maduros, nuestra sociedad nos va a absorber y vamos a ser unos más. Pero Pablo nos dice, madura, madura. Bien, y para esto, para poder madurar, para poder evitar esto, Pablo nos dice en los versículos 20 y 21 que nosotros no somos de este mundo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como ya comenté en alguna ocasión, los filipenses, los ciudadanos de Filipos, eran ciudadanos romanos, tenían esa nacionalidad y todos los privilegios que eso conllevaba. Y ellos, aunque vivían en Filipos, se comportaban como ciudadanos que vivían en Roma, bajo sus costumbres. Y Pablo nos dice, vosotros sois exactamente iguales. Vivís en este mundo, pero sois ciudadanos del cielo y tenéis que comportaros como tal. Hermanos, tú y yo debemos de comportarnos como ciudadanos del cielo. Nuestro carácter, todo lo que hay en nosotros debe de distinguirnos de alguna manera a este mundo. A modo de conclusión voy a dar una lista basada en estos versículos que hemos estudiado en esta mañana de algunas ideas para poder madurar. Por cierto, mi comida favorita es la pizza. Bien, conclusión, perdón, los de Zoom no me entenderán, pero es que los niños tienen algo que tienen que hacer, unos deberes, una tarea. Bien, después de ver todo este pasaje, ¿cómo podemos madurar? ¿Qué tenemos que hacer para madurar? Primero, versículo 12, no conformarnos. Debemos no conformarnos. No te conformes, hermano o hermana mía, con el crecimiento al cual has llegado hasta ahora. Llevas 50 años en la fe, no te conformes. Merche, no te conformes. Madura, crece. Todos estamos llamados a madurar. Segundo, sigue adelante hasta alcanzar aquello para lo cual fuiste llamado. Versículo 12 también. Sigue adelante hasta alcanzar aquello para lo cual fuiste llamado. Tercero, versículo 13. Olvida lo que queda atrás. Olvida todas las situaciones difíciles que te han hecho daño en este mundo. Olvida lo que te han hecho las personas, los hermanos, la iglesia. Olvida todo eso, déjalo atrás. ¿Por qué? Cuarto, versículo 13 también. Debes de extenderte a lo que está adelante. Debes de extenderte a lo que está adelante. Quinto, versículo 14. Tienes que avanzar hasta la meta. Tienes que avanzar hasta la meta. Sexto, versículo 15 también. Tienes que notar tu crecimiento. Es decir, Pablo llama todos los que somos perfectos, es decir, todos los que somos maduros. Tiene que haber un equilibrio. No somos niños, pero tampoco somos lo que deberíamos de ser. Es decir,
tenemos que pensar con nosotros de manera equilibrada. No es que no sepamos nada, ni hayamos madurado nada en nuestro caminar con el Señor, pero aún debemos de seguir haciéndolo. Séptimo, versículo 16. Tenemos que seguir y vivir en unidad. Octavo, versículo 17. Imitemos el ejemplo de personas que son maduros. Noveno, versículo 18 también. Debemos de rechazar los malos ejemplos, como el de los enemigos de la cruz de Cristo. Décimo, no debemos de tener una mentalidad terrenal. Versículo 19. Undécimo, versículo 20. Debemos de vivir como ciudadanos de los cielos. Y duodécimo, por cierto, no lo he hecho aposta de que hayan salido 12, pero así han salido. Versículo 21. Aunque no alcancemos la madurez plena en esta vida, tranquilo. Cristo transformará tu cuerpo y el mío, y entonces seremos semejantes a Él. Versículo 21. Termino esta predicación con la frase de un comentarista que me ha gustado mucho respecto a este pasaje. Él dice: en la vida cristiana y de servicio habrán victorias, habrán fracasos, habrán alegrías y habrán tristezas. Nunca olvidemos que lo mejor está más adelante. Hemos de proseguir puestos los ojos en Jesús y obsesionados con alcanzar la madurez de la vida cristiana. Obsesionados con alcanzar la madurez en la vida cristiana. Pues que el Señor nos ayude a que seamos una iglesia que se caracterice por su madurez en la vida cristiana. Oremos al Señor para que así sea. Padre, te damos gracias por ejemplos como los de Pablo, como los de Timoteo, como los de Epafrodito. Personas de diferentes edades, con diferentes caracteres, pero Señor, de todos ellos aprendemos que se esforzaron por ser personas maduras. Y de la misma manera nosotros queremos esforzarnos, Señor. Queremos alcanzar la meta. Queremos poder decir como el apóstol que hemos corrido todo lo que hemos podido. Señor, unos avanzarán más rápidos, otros más lentos, pero todos debemos de avanzar. No podemos quedarnos rezagados, no podemos quedarnos atrás. Señor, cuando ya no tengamos fuerzas para seguir hacia adelante, que tu mano nos sostenga y nos ayude a continuar. Que el amor entre hermanos nos dé aliento, nos dé nuevas fuerzas y nos ayude a avanzar. Señor, como iglesia queremos crecer, queremos madurar. Señor, como personas también lo necesitamos. Ayúdanos. Ayuda a los niños, ayuda a los adolescentes, ayuda a los jóvenes, a los mayores, a los adultos, ayuda a las familias. Señor, ayúdanos a todos, porque todos necesitamos de ti. Señor, guíanos para que esto sea posible y para que esto te dé gloria a ti y para que también muchos otros quieran madurar y buscarte. Pues te lo pedimos en Cristo, para tu gloria. Amén.